Hola, ¿cómo están? A todos nuestros compañeros y compañeras de Morena de todo el país, los saludamos este jueves. Vamos a iniciar el programa, este podcast de la transformación, La Moreniza. Hoy de manteles largos, la verdad que tirando aceite. Tenemos a dos personajazos aquí en nuestra mesa. Está Pablo Gómez con nosotros. Aquí Pablo Gómez en nuestra mesa y Genaro Viñamil. También, ni más ni menos, nuestro querido Genaro nos acompaña el día de hoy. Vamos a estar platicando de varias cosas. Ya saben ustedes que son muchas las cosas que han pasado esta semana, pero una muy importante tiene que ver con la discusión que se va a dar de una propuesta en materia electoral, una discusión que debe de darse de cuáles son esos temas que deben reformarse, que deben cambiar para fortalecer nuestro sistema electoral en México. Ya aquí nuestro querido Pablo ha sido nombrado ni más ni menos que el que coordinará toda esta discusión a nivel nacional y por eso pues no podíamos perder la oportunidad de que viniera a esta mesa de la Moreniza y nos contara cómo estará este proceso en el cual también nosotros estamos deseosos de participar. Lo mismo en el caso de Genaro. Genaro, pues también hablar sobre todo el tema electoral y también platicar qué ha venido pasando con este caso de Vallarta, donde sabemos hubo todo un montaje. Aquí nuestro estimado Genaro es un especialista, experto en medios de comunicación y queremos hablar también de qué sucedió en ese momento con todo este andamiaje y montaje de los medios de comunicación para revivir un supuesto secuestro. En fin, son algunos de los temas, obviamente también sobre cómo hemos venido avanzando. Estamos en la gira nacional con las tareas organizativas que tenemos enfrente, de conformar todos nuestros comités seccionales, de seguir en el proceso de afiliación. En eso vamos muy bien y firmes, así que iniciamos con el asunto electoral. Venga, Pablo, a ver, arráncate. Bueno, la presidenta ha decidido crear una comisión presidencial con el propósito de abrir un debate, una discusión, una consulta al pueblo a través de diversos medios, un preguntar también a través de encuestas y un ir elaborando un proyecto de reforma electoral que ponga las cosas un poco más acordes, o mejor dicho, completamente acordes en la medida de lo posible, con la situación del país. Entonces, lo que ha motivado esta creación o la creación de la Comisión Presidencial es abrir un proceso muy abierto, sin un proyecto previo, dando simplemente o consignando simplemente que el país cambió, y cambió mucho. Y tenemos un sistema electoral que fue diseñado con muchos parches a través de bastantes años, que pues ya no está acorde con varios elementos. Hace varios sexenios que no había en México una mayoría política, ¿no? Hoy tenemos una fuerza política mayoritaria. Tenemos un sistema de partidos que se movió totalmente. Sus parámetros tradicionales están completamente movidos. Tenemos una participación popular a través de instancias democráticas, no solamente la libertad de comunicación de ideas, sino también de acción, pues como nunca había habido. Hemos logrado que la prensa no sea pagada por el gobierno, como lo fue
durante décadas. Hemos logrado por primera vez, ya desde las elecciones de 2021, que fueron las primeras organizadas en el nuevo escenario político nacional, por primera vez el gobierno federal no compró votos. Esto es un hito. Eso no se había visto desde tiempos ya inmemoriales, ¿no? Así es. Tenemos más cambios. Hay un cambio también, no solamente democrático, político, participativo, sino también un cambio cultural. Como se aplica desde el gobierno un programa social muy ambicioso, como se está modificando la política económica todo el tiempo, hay un proceso de continua modificación de las prioridades nacionales, de los énfasis, de la utilización del gasto público, que se reorganizó casi por completo. Entonces tenemos unas perspectivas nuevas, ¿no? Sí, ya podemos aspirar al progreso. Hemos disminuido el número de personas en la pobreza. Estamos logrando nuevas metas cada vez. Entonces, el programa de la transformación no se puede detener, porque cuando un acontecimiento histórico de este calibre se detiene, se hunde y es carcomido por su propio conservadurismo. No tenemos nada que conservar, como no sea, nuestras tradiciones populares, las cosas que se conservan son la expresión directa de la historia, pero me refiero, no tenemos nada que conservar como sistema sociopolítico. Todo lo podemos y lo hemos estado reinventando, señaladamente la elección de los jueces, que es un hito, es un hito con el que soñó Morelos. Morelos puso la elección de los jueces en la Constitución de Apatzingán y prohibió el nepotismo en la Constitución de Apatzingán. Y nosotros seguimos en los propósitos de Morelos, pero pues ya pasaron algunos años, ¿no? Desde 1812 pues ya ocurrió algo. Entonces, estando en eso, creo yo que todo mundo debería, es un consejo, no es ninguna indicación, no hay nada obligatorio aquí, ¿verdad? Todo se hace en el plano de la más absoluta libertad. Todo el mundo debería participar en el debate. Eso. En lugar de estar diciendo, hay peligros de regresión autoritaria. A ver, cálmense, ¿qué proponen? No me hablen de regresiones, háblenme de progresiones. ¿Qué es lo que queremos oír? Y no inventar cosas que no están en la mesa. No se puede considerar que un país ha tenido una regresión por el hecho que se produjo una fuerza política mayoritaria. En un país, pues son cosas que se producen. Un país lo hace, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Y frente a eso hay que actuar. Pero un gobierno mayoritario sin fraude electoral. Pero no solamente sin producto fraude. De la democracia. Así es. No solamente sin fraude, que se logró ya desde antes, un poco antes, cuando hubo el cambio justamente, en el 2018. No solamente eso, sino con un programa de transformaciones que fue previamente expuesto al país. O sea, no estamos sorprendiendo a nadie. De acuerdo. Pero a ver, Pablo, un poco como para ir pensando en qué tipo de temas son los que podrían ponerse sobre la mesa, en el entendido de que no hay un proyecto escrito, no hay una base en la cual, ya a partir de esto vamos a discutir, sino que se trata de generar espacios donde todas y todos pueden participar y repensemos el sistema democrático para fortalecerlo. ¿Qué tipo de cosas podrían discutirse así, Genaro? Como
¿qué pensamos que son esas áreas de oportunidad donde podría haber una discusión nutrida? Yo creo que hay muchas, de lo que a mí me corresponde del tema que he analizado en materia electoral. Yo creo que el modelo de comunicación política que se heredó después de la elección del 2006, después del fraude del 2006, este modelo de comunicación política que privilegia el spot, la spotización, el empaquetar, el diálogo de los partidos o de los candidatos o candidatas con la sociedad en spots, creo que ha sido un error terrible. Okay. Porque eso no genera ni debate, ni genera interés de la sociedad, y además ha ido degradando el debate público, porque lo reduces a ya no solamente los spots, ahora los reels o este modelo de campañas digitales, ¿no? En TikTok. Bueno. Yo creo que ese modelo de comunicación hay que replantearlo, hay que plantear debates. La primera iniciativa, que es el Plan A, no sé si Pablo me lo puede confirmar, planteaba más debates y menos spots, es decir, más posibilidad de que hubiera debate frente a la sociedad, ¿no? Ese es un tema, uno de los muchos temas, pero creo que hay otros muchos que son importantes, ¿no? Efectivamente, el que más le preocupa a la gente, o el que más genera descontento, es el enorme costo del aparato electoral, por ejemplo. Ese es quizá lo que hemos nosotros fondeado en los medios públicos cuando salimos a preguntarle a la gente, es: no les gusta que haya tantos recursos públicos para los partidos, que las elecciones sean tan caras, ¿sí? Y que sea este aparato electoral, ¿no? Que supuestamente la reforma electoral de Peña Nieto iba a disminuir este aparato electoral elefantiásico, pero no, al contrario, yo creo que lo agrandó. Entonces, creo que hay muchas cosas que también se pueden ir discutiendo y proponiendo en esta materia, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas que se han venido quizá proponiendo para su discusión es el tema de los plurinominales. Yo creo que es un tema que tiene tiempo que se discute, tiempo en el cual ha habido, pues digamos, un rechazo generalizado a la idea conceptual de que existan candidatos que no salen a las calles y no piden el voto, sino que son producto de decisiones de partido. Por ejemplo, Pablo, como una de las posibilidades a discutir. O sea, ¿cómo se puede generar un esquema en el cual todos los candidatos, independientemente de dónde salgan, pidan el voto, y en todo caso que según se gane mayoría, hay espacios para que gane las mayorías, como hoy, pero que los plurinominales no vengan de una lista, sino en todo caso que puedan venir de segundos mejores perdedores, de terceros, cuartos mejores perdedores, para así tener una representatividad más plural. Digamos, es una de las cosas que se ha venido planteando también, un esquema más parecido al de la Ciudad de México, pero entiendo es uno de los temas. Otro que tiene que ver con lo que Genaro... Pero a ver, toquemos primero este. A ver, adelante. Porque no existe un proyecto ya elaborado en este momento vigente, que el gobierno esté considerándolo como lo mejor, sino que tenemos que discutir. Evidentemente, lo que tenemos que discutir es la representación popular. No que si plurinominales o esto o lo otro, sino el sistema de representación del pueblo en los órganos colegiados, desde los ayuntamientos, los congresos locales, Congreso de la Unión, todos aquellos donde la ciudadanía se representa. Entonces, tenemos que encontrar no el sistema copiado de Alemania, que ya también está en crisis allá, ¿verdad? Claro. Y también aquí, porque en Alemania pues
Un elector puede votar por partidos completamente distintos en la misma elección. En una urna nombran uno y en otra urna nombran 200 de otro partido o de otros partidos. Esto se puso aquí en el año 78, 77, 78, con la reforma política primera que hubo. Uh-huh. Bueno, era para que la oposición tuviera alguna representación. En este momento lo que estamos viendo es que quien se representa no son las corrientes opositoras y los miembros de los partidos, sino son sus líderes. Exactamente. Tienen el monopolio de 200 asientos. Exacto. En la Cámara de Diputados. Así es. De 32 asientos en la Cámara de Senadores. Esa es la realidad contabilizadamente, ¿no? Dicho. Entonces, ¿cuál es aquí la cosa? Hay que discutir. ¿Cuál sería el sistema de representación del pueblo que más acorde con lo que estamos viviendo sin volver a caer en vicios que quizá no se pensaron cuando se hizo aquella reforma, pero que con el tiempo se fueron generando, sí, fueron pervirtiendo, porque se les agregaron más cosas en materia del sistema de prerrogativas. El sistema de comunicación social se hizo un sistema de incomunicación entre los partidos y el pueblo, ¿no? Con 10 segundos no puedes comunicarte, nada. Pues si no estás vendiendo jabones, ¿no? Así Pues, ¿o qué quieres embarcar a alguien con que los jabones embellecen? Bueno, pues esa es la técnica publicitaria comercial. Eso no se puede llevar a la comunicación política. Jóvenes, mi estimado Pablo, el TikTok es un asunto ya de segundos. También, digamos, en ese sentido. Pero el TikTok no es, digamos, para exponer un programa de transformación o de conducción conservadora de un país, que son los dos grandes programas que en las elecciones se confrontan, ¿no? El programa de las transformaciones y el programa de las conservaciones, ¿no? Entonces, pero para eso se necesitan otros elementos. De acuerdo, el debate, el contraste, ¿no? ¿Qué propones tú? ¿Qué propongo yo? Que se aclare respecto a este otro tema. Es el sistema de partidos el que tenemos que resolver. No es un asunto de si pluris o estos o los otros. Inventemos un sistema de partidos nuevo, sin los vicios que hay ahora, con el propósito de que los partidos sean más responsables, pero no en general, sino frente a sus propios afiliados. Así es. Frente a su propia gente, a la que dicen representar, que de repente no representan en absoluto. Y yo quisiera aspirar, si es que se puede, a que esto que se está abriendo ahora con esta comisión sea el inicio de un debate sin prejuicios, sin predeterminadas cosas. Sí, porque también, digo, ahora, ¿qué es lo que sale? Es la oposición diciendo, Dios, ya nomás les falta la reforma electoral para acabar con la democracia, obviamente con la misma narrativa, digamos, del autoritarismo que se han inventado, porque no hay gobierno más democrático que el de la presidenta, francamente, y el del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, salen con este supuesto miedo. Entonces, digo, aclarar, y aquí que tenemos a Pablo, ¿de qué se trata este ejercicio? Es, abramos el debate. Y no es cómo desaparecen ellos, pues si no necesitamos una reforma electoral, con todo respeto, lo decimos para que se vayan haciendo cada vez más chiquitos. Lo han hecho con su actuar corrupto, sistemático, que han venido, la verdad, desapareciendo del mapa. Digo, no quiero de una vez, aprovecho, pero miren nomás, o sea, no es que lo digamos nosotros, un PRI de 6%, un PRI de 6%, un PAN de 14%. Un movimiento ciudadano de 6%. Entonces no es que es una reforma para ver cómo todavía se hacen más chiquitos, no, si ellos solitos hacen esa chamba. Aquí la cosa es cómo logramos un sistema electoral que
En materia de medios de comunicación se fue a fortalecer el debate, lo profundo, cuáles los contrastes entre los diferentes proyectos de país, cómo tenemos un Congreso que sea que represente mejor a la sociedad, quiénes son esos candidatos, de dónde salen. Por ejemplo, el tema del costo de las elecciones, lo decía Genaro, el propio costo de los partidos políticos. No es mucho lo que reciben los partidos políticos, podemos reducirlo y seguir manteniendo un sistema de partidos fuerte. Podemos, por ejemplo, repensar en que en lugar de tener muchos INES, porque estos llamados OPLES no son otra cosa que pequeños INES estatales. Entonces no puede haber un INE nacional que pueda llevar a cabo las elecciones nacionales y estatales. Digo, tiene que participar el INE también para ver qué capacidades se puede, no se puede. Pero es decir, ¿por qué tenerle miedo a una discusión que se centra en esto? Yo exhorto a los partidos, a todos los partidos, a los partidos que tienen registro actualmente, a los que quieren ser partidos y andan buscando la manera de juntar el requisito, que está abierto en este momento, a las organizaciones sociales, no solo políticas, sino de distintas expresiones de carácter sindical, agrario, educativo, etcétera, etcétera. A entrar al debate, a la discusión sobre un sistema de partidos acorde con nuestra experiencia y con la situación nueva que hay en el país. Yo exhorto a Morena a que haga eso también. Ya te tomamos la palabra, mi estimado Pablo, hace 2 días ya que organicen, hacer una comisión, que organicen consulta. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que los partidos tienen que consultar a sus bases. Totalmente. ¿No? ¿A qué opinan? No quiere decir que las bases opinan igualito que los dirigentes. De acuerdo. Normalmente no ocurre así en nuestro país. Entonces hay que abrirnos, hay que hacer una apertura, pues no solamente, digamos, a temas también mental. Todos debemos tener una actitud sin perjuicios. La democracia, o sea, los partidos políticos no son los dueños de la democracia. Exacto. Es decir, no tienen que ser los propietarios de una reforma político-electoral democrática. No es el pueblo, ¿no? Es el pueblo y son muchísimas organizaciones que pueden participar, desde sindicatos hasta organizaciones académicas, organizaciones, obviamente los medios, obviamente los profesionales de la comunicación, obviamente todos los que sientan que el sistema político tal como está le está quedando a deber a la sociedad. Uh-huh. Es decir, es romper el monopolio de la partidocracia, que desgraciadamente parece que esa es la posición de algunos que a mí me ha sorprendido, de decir que, bueno, que las reformas electorales, y aquí Pablo ha estado desde la más importante reforma electoral de los años 70 hasta la fecha, participando en esta discusión, ellos ya hicieron una máxima, que las reformas electorales siempre las propone la oposición, que así ha sido desde la época de Reyes Heroles, lo cual es absoluta mentira. Falso, claro. Y además ahora resulta, ¿no? Lo dice Palito Moreno. Sí, o sea, no. Dejen a nosotros aquí establecer la redacción. Ahora, lo que sí sería importantísimo y sería deseable es que participen. A ver, nosotros ya dijimos, vamos a hacer una comisión porque queremos hacer una consulta amplia. ¿Qué no puede hacer su consulta los panistas? Sirve que hasta bajan, ¿no? Con su militancia, algún pretexto necesitan estos cuates para ir a territorio. O Alito, ¿no? A ver, los prianistas dicen que, pues no, que cómo Pablo Gómez va a llevar este asunto, que debería ser Ugalde. A ver, vamos viendo este video. ¿Qué se vive en el interior del INE? Se vive desmoralización, se vive frustración, se vive una situación de complacencia creciente, se vive una enorme tristeza institucional. ¿Se engañan o manipulan? Yo creo que en ocasiones ellos y ella se engañan porque es una manera de justificar la complacencia. ¿Creen a los ciudadanos idiotas? Probablemente. ¿Lo somos? No, claro que no. ¿Nos tratan como les gustaría ser tratadas? No estoy seguro de eso,
Pero los ciudadanos no son idiotas, los ciudadanos son apáticos y esta es una diferencia notable. Y esa apatía a veces es peor que si fuéramos tontos. Vámonos, ese ni más ni menos que debería ser el guía de esta discusión. Dice mi estimado Pablo que como de que tú, a ver, vamos viendo también videoclip de nuestro estimado Pablo un poquito para conocer, digo, todos lo conocemos, pero por si algunos no se acuerdan. Adelante. Porque se acabó el chayote. Y entonces a nadie se le puede decir que tal cosa no pueden decir lo que quieran, a la hora que quieran, como quieran y a través del medio que quieran. Sí, pero Qué orgullo desde para Palacio nosotros. Nacional, desde Palacio ¿Les Nacional. contestan? Todos los días. Y les van a seguir contestando. Porque ustedes están en su medio todos los días, pero es que duro y dale. Trabajo, Ustedes creen que hablan. trabajo es cuestionar. Ustedes creen que el trabajo del presidente y el trabajo de los irse legisladores contra es periodistas responder. con nombre y apellido es pregunta, ¿eh? Cuando hay polémica, sí. ¿Por qué no se va a mencionar al nombre de la persona que está haciendo el ataque? No somos farsantes que ocultamos las cosas. No, y ni decimos, nosotros. a ver si, ustedes no. Ustedes dicen, el señor Pablo Gómez es esto y dijo esto y está equivocado. Y ese señor les puede decir, usted, señora Micha, es la que está equivocada. Ya nos tenemos que ir. No podemos así. ¿No podemos? No es exacto. Son Y si quieres, intocables. luego lo volvemos a platicar. ya No, hay nadie, chayote, no ya. somos Hay libertad. Ahora dime chayotera. Es nuestro Ay, orgullo. chayotera. Bueno, ¿cómo ven? Entonces, ¿Ugalde o Pablo Gómez para dirigir este debate? No, la verdad que regresando al tema, ¿no? Y a la importancia que tienen estos espacios, sí sería, sin lugar a dudas, me imagino, Pablo, que es un asunto no inmediato, ¿no? Porque también pareciera como si ya se va a aprobar mañana, apúrense. Estamos hablando, entiendo, de un proceso abierto de discusión que tendrá sus tiempos y que habrá la posibilidad de ir abriendo la discusión en los diferentes temas a plantear. ¿No es así? Sí, así es, no hay un calendario predeterminado así de principio. Y al principio está hecho, ¿no? El final, pues hay que ir viéndolo. El caso es de que si logramos despertar el interés en los temas de una reforma electoral, vamos a conquistar algo que es valiosísimo, que la sociedad esté pendiente de cuáles son las reglas a través de las cuales se va a seguir disputando el poder en su propio país. Eso es básico que un ciudadano lo sepa. La República está integrada por ciudadanos y ciudadanas. Ellos son los miembros, los socios de la República. Y todos esos procedimientos, usando por la libertad política. El número 1 de nuestro temario son las libertades políticas. Sin libertades políticas no podemos obtener ningún progreso. No. Y esa es historia pura de México. Eso lo ha enseñado la historia. Hemos tenido periodos de mucha estabilidad, pero también de mucha represión dentro de la supuesta estabilidad. El poder, no había quien disputara el poder en este país y el poder reprimía. Justamente para no llegar a la situación en la cual el poder mismo entrara en la disputa, ¿no? Y así estuvieron sexenios. Bueno, o sea, hemos sabido el valor de las libertades políticas. En eso, de ahí nos queremos agarrar. Y no de las cosas que pervierten esas libertades, que se confunden. En lugar de hacer personas políticamente libres, se generan personas políticamente sujetadas a través de instrumentos de sujeción que se crean dentro de los sistemas políticos, justamente, ¿no? ¿Y tú crees que los ciudadanos son apáticos, como dice Ugalde? Bueno, nada más quiero que me digas una cosa. Piensa en algún país de estos muy conocidos, ¿no?
que hayan tenido un jefe de gobierno o jefa de gobierno casi con el 60% de la votación. ¿La votación? ¿Dónde? Claro. ¿A dónde lo vas a encontrar? No, y aparte digo, no es por nada, pero un pueblo tan politizado como el mexicano, difícil, ¿eh? Yo creo que, y la verdad, en los últimos tiempos se ha vivido una politización brutal que tiene que ver con, sin duda, la mañanera, con la apertura de otros medios alternativos de comunicación, pero que ha generado pues, una discusión mucho más abierta de la vida pública. O sea, esta idea de que lo público cada vez es más público es real. Por eso la mañanera es una forma de gobernar en público. Exacto. Porque es todavía mayor. No es un instrumento de comunicación nada más. Claro. Es transparentar la función gubernamental. O sea, nomás recordar, digo, antes, ¿no? Peña, Calderón, o sea, olvídate de las mañaneras. De repente una conferencia de prensa y bastante acomodada de pregúntame esto, pregúntame lo otro. O sea, pues todas las decisiones estaban en lo oscurito, nadie se debía nada. Digo, Oye, la enorme Genaro, diferencia de eso de tener todos los días a la presidenta a ver sobre todo lo que pasa todos los días. Todo este club de los que dicen que los mexicanos son flojos, los mexicanos son apáticos, los mexicanos no sé qué. O sea, esa es la quintesencia del conservadurismo. Claro. Eso es lo que refleja Ugalde. Como son flojos, que decidan ellos, ¿no? Exacto, como hay una enorme masa, es una idea muy porfiriana de la sociedad. O sea, es peor que ser tonto, dijo. Es peor así que es. ser tonto. Entonces, ahí está el problema. Los ciudadanos mexicanos jamás hemos sido apáticos. El problema es que el poder era muy autoritario y muy reacio a escuchar a los ciudadanos desde el 68, que lo vivió Pablo Gómez de manera directa. Entonces, si ellos creen que plantear una reforma electoral es solamente una reunión para tomar el café entre expertos, entre especialistas, es justamente todo lo contrario lo que tenemos que buscar. Es lo que dice Pablo, o sea, una convocatoria lo más abierta posible, ¿no? Y un replanteamiento lo más abierto posible, porque efectivamente la gente quiere participar. Y quiere participar no solamente votando, quiere participar también planteando las libertades políticas que necesita, los modelos de organización partidista y también el tipo de medios de comunicación que se necesitan en este país. De acuerdo. Pero un poco en esta lógica de Ugalde, ¿no? De decir a estos tontos y a estos apáticos, pues los represento yo, ¿no? Porque entonces yo soy la voz autorizada para, en todo caso, hablar y hacer un planteamiento en representación de todos esos. Ugalde, el que fue incapaz de defender la autonomía del INE, del IFE en ese entonces, en el 2006, cuando sale a decir que no hay nada para nadie. Y cuando todo el mundo sabíamos que él ya había sido presionado por Vicente Fox. Y lo cuenta después de que dejó el INE el señor. Es decir, hizo el cómputo. El cómputo lo hace el tribunal según la Constitución. Él hizo el cómputo. Así es. Presidencial. Eso no lo hacen ahí. Entonces, lo hizo. Y además, lo que dejó de hacer. Que ese es el tema. El recuento era lo que se... El recuento, el voto por voto. O sea, era lo casilla que se imponía para esclarecer completamente. O sea, no fueron capaces de asumir un compromiso con la democracia para decir, se abren todas las urnas para contar todos los votos. Punto. No había otra solicitud en 2006 que esa. Y creen que la gente no tiene memoria. Y lo quieren presentar como si fuera el especialista. Dices, no. No, sí tiene memoria la gente. Él sueña. ¿Quién sabe en qué país viven algunos? Pues yo a veces me lo pregunto. Parece que no hacen experiencia de su conocimiento de los últimos años que han vivido en la lucha política o en la escena política. Pero suprimen, no es que olviden. Es un procedimiento de supresión. Exactamente. Pueden consultar con algún psicólogo, se les puede explicar perfectamente cómo opera eso. Pero digo, la ceguera, me parece increíble la ceguera como del preanismo, ¿no? O sea, el representante en su momento
cuando fue el fraude electoral de 2006 y es el que presentan como el gran especialista para que lleve a cabo el debate. Bueno, ¿en qué están pensando? ¿En qué México viven? Por Dios. Por eso no se levantan. Electoralmente no se levantan, por eso la gente no vota por ellos. O sea, no es un tema de un fraude, es un tema de que han perdido completamente la brújula. Y no hablo de los militantes panistas y priistas, que son muy respetables. Hablo de esos dirigentes, de esa dirigencia. Pero incluso, Genaro, el poco compromiso con el debate, con la apertura de temas, con discutir, ¿no? O sea, como que todo es reducido a autoritarismo, dictadura. O sea, eso no pega. O sea, cuando tú estás teniendo una población activa participando, ¿no? Mira, no vamos a escuchar a Naya, vamos viendo qué plantea con esto de la reforma. Queremos volver a sonar las alarmas sobre la reforma electoral que anunció la presidenta de la República. Para nosotros esa reforma electoral es una absoluta perversidad por partida doble. Primero, porque es un distractor. No quieren que se hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado, no quieren que se hable de la inseguridad, no quieren que se hable de la debacle económica y quieren distraer al país con una reforma electoral que nadie les está pidiendo. Y segundo, es una perversidad porque responde a la agenda de control total del gobierno. Ya hoy el gobierno de Morena controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, desmantelaron todos los órganos autónomos, recolonizaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, implementaron la ley espía. ¿Qué les falta? Les falta una cosa nada más: el control del Instituto Nacional Electoral. No más. O sea, digo, a lo que voy es que están tan perdidos estos cuates que en lugar de decir, a ver, vamos siendo parte de este debate, vamos haciendo planteamientos, cómo reforzamos la democracia en México. No. O sea, hay una incapacidad real, programática, de poner sus planteamientos en la mesa. Yo insistiría en convocar a los partidos, si acaso así lo consideran conveniente, dentro de su libertad, pues ojalá tomar las decisiones que sean, de formular proyectos concretos tendientes a perfeccionar, si lo quieren decir así, sin decir reformar, diciendo algo más tenue, como perfeccionar el sistema electoral mexicano. Todo el mundo tendría que admitir, al menos, que hay cosas que no andan bien. Claro. ¿No? Claro. Vamos a decir, spots de 10 segundos, ¿a poco son el non plus ultra de la comunicación política, o es una cosa que atenta contra la comunicación? Por poner el caso que tú decías, pero cualquier otro tema que se ponga sobre la mesa que tiene que ver con el sistema electoral, pues se puede hacer algún planteamiento de mejora, claro, sobre todo de aquellos que son o dicen ser los conocedores de los sistemas político-electorales en el mundo. Pues sí, bienvenido el debate de la reforma electoral. Ojalá la oposición, ojalá en este momento aproveche esta Pues a mí me da mucho gusto que diga eso la presidenta de Morena. Claro. Que le entre la gente en Morena. Claro, no, hombre, ya de una vez, aquí el compromiso en el caso de Morena es que no solamente vamos a hacer una comisión en términos de retomar y discutir, sino también una consulta. Ahora que estamos con todo el asunto de los comités, vamos a tener la oportunidad de poder recoger de los morenistas de base qué opinan, dónde consideran que están las áreas de oportunidad, el fortalecimiento de la democracia, cómo quieren participar más el pueblo de México en las decisiones que se toman. En el caso de los ayuntamientos, los problemas no solamente son de la representación del pueblo en los órganos del poder municipal, sino de las funciones de los cabildos. De acuerdo. De la manera en cómo los regidores hacen un modus vivendi con el presidente municipal para hacérsela una a una y adquirir ciertas prebendas y ciertos beneficios, sí, haciendo una especie como de algo amafiado, ¿no? En lugar de algo representativo. O sea, el cabildo es la institución democrática primigenia cuando el mundo salía del feudalismo
para ingresar a la libertad, ¿no? Vamos a decir, Exacto. o a la posibilidad de la libertad entonces. Y nosotros no hemos terminado de diseñar nuestro cabildo abierto, nuestro grado de intercomunicación entre los representantes populares y los electores de manera permanente en el manejo del gobierno municipal. De acuerdo. Pues muy bien, ahí dejamos este tema, pero cuentas con nosotros, nuestro estimado Pablo, para poder participar en esta discusión amplia y para poder aprovechar para que todos los que nos escuchan y los que no nos están escuchando, pero para poder abrir esta discusión. A ver, vamos pasando, si les parece bien, a otro tema, pero antes de pasar al asunto de el caso Vallarta y de todo este montaje que se dio en su momento, nada más dos cosas que no podemos dejar pasar. Uno, la comunicación de la presidenta. Oigan, la comunicación de la presidenta con el presidente Donald Trump, nuevamente con esta frente en alto, con esta capacidad de diálogo, con esta capacidad también de convencimiento, de apostar por la colaboración y nunca por la subordinación. La presidenta habla con el presidente Trump y se suspende finalmente la imposición por ahora de aranceles, 90 días más para seguir en las mesas de negociación. ¿Cómo ven este asunto? Creo que el día más importante de este año en términos económicos fue justamente cuando se hizo la 9ª llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump y se frenó uno de este estilo que tiene Donald Trump de punitivista, de utilizar el mecanismo de aranceles, que es un mecanismo absolutamente comercial, como un mecanismo de punitivo, imperialista. Creo que lo que dijo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, hablando de la manera en que Claudia Sheinbaum ha podido lograr este tipo de negociaciones, la cabeza fría y hasta el sentido del humor y hasta la humildad, sí, son ingredientes muy importantes. Creo que eso, política es tiempo, también decía López Obrador, y creo que los 90 días que se acordaron son absolutamente valiosos y absolutamente necesarios, sobre todo para la economía mexicana. Pablo. Yo creo que de lo que estamos hablando es de un acuerdo amplio, sí, que tiene la parte de seguridad, que ha estado negociándose bien hasta este momento, un acuerdo comercial al que le faltan algunas cosas que hay que ajustar, ¿no? Tenemos también la víspera del inicio de la revisión o del ajuste en el tratado comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Claro. Así es. Pues esa es y tiene que ver con esto, ¿no? Nuevamente sale una encuesta de ENCOL para el país. Y pues aquí está nuestra presidenta, 80% de aprobación, una presidenta querida por la enorme mayoría del pueblo de México, ¿no? Que la aprueba, que la respalda y que considera que está haciendo un gran papel dentro de nuestro país y también representándonos fuera de él. Una clave y un claro ejemplo pues es esta relación que hemos logrado mantener con Estados Unidos de diálogo y de colaboración. Pues ahí lo dejamos. Vámonos a Mienten Como Respiran, iniciando con este clip. Vamos a verlo. Israel Vallarta, acusado de ser integrante del grupo de secuestradores llamados Los Zodíaco, fue absuelto por un juez esta tarde. El hombre acusado de secuestro y portación de armas de fuego estuvo casi 20 años preso sin una sentencia condenatoria. No nos confundamos, Israel Vallarta no está libre por un tema de justicia, está libre por la política y por la coyuntura que se vive actualmente. Es muy conveniente dejar en libertad a Israel Vallarta. Es muy conveniente dejar en libertad a Israel Vallarta. No se nos puede olvidar
¿Cómo fue la detención? La parte final del sexenio de Vicente Fox, Genaro García Luna era el titular de la agencia de investigación. Vallarta fue detenido en 2005 junto con Florence Cassé. Nos tocó transmitir la información de su captura. Luego supimos se trató de un montaje. Y entonces, cuando estaban grabando, Carlos dice, oye, eso está chingón. ¿Será que se pueden regresar? ¿De quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante. Por hacer un favor a un amigo de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que se llama Eduardo Margolis, un empresario muy poderoso, les pide la detención de Israel Vallarta y de Florence Cassé. Estamos hablando de una secuestradora. Una secuestradora. Una mujer que formaba parte de una peligrosísima banda de delincuentes que se dedicaban a secuestrar a mexicanos. Le dijo un policía. Uno de los que me estaban torturando. O sea, tú te metiste con un influyente y te está yendo muy mal por esta razón. Sí. Genaro García Luna, él era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Se le atribuye la orquestación y autorización de este montaje mediático con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra el secuestro y el crimen organizado. A las 4:50 de la madrugada de hoy fue detenido Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal. Un mes antes de su retiro, Cárdenas Palomino, la mano derecha del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, fue acusado por este sujeto. Diversos testimonios y una investigación judicial acreditaron el uso de descargas eléctricas, golpes, asfixia y amenazas para arrancar confesiones. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. 20 años después, uno sí tiene que preguntar, sea culpable o no el señor Vallarta. ¿Qué país tenemos? Este quizás sea el último caso relevante del viejo orden judicial. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas, en la época de Felipe Calderón y del renombrado, ultrarrenombrado secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, García Luna. A ver, mi estimado Genaro, te escuchamos sobre este caso. Bueno, la liberación de Israel Vallarta es quizá un hecho que merece no solamente Israel Vallarta, sino más de 80,000 personas en México que están presas sin sentencia. Es decir, 20 años, ¿no? Y en el caso de Israel Vallarta fueron 20 años, producto de un enjuague. O sea, yo creo que hay que también tener en cuenta la coyuntura en la que ocurrió este telemontaje, que no es ni el único, ni ha sido el último de los que han hecho los cuerpos policíacos en colusión con las televisoras. El caso de Israel Vallarta ocurre en diciembre del 2005, 9 de diciembre del 2005, una semana antes. Se había denunciado que agentes de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, a cargo de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, habían entregado al cártel de Sinaloa a unos detenidos del cártel del Golfo. Es decir, ya era un escándalo en ese momento. En ese momento, la colusión de García Luna con el cártel de Sinaloa. Y empezaba el periodo de la elección del 2006. Y también, y Pablo lo vivió, empezaban las presiones de las televisoras para obtener sus beneficios. En diciembre de 2005, en la Cámara de Diputados se aprueba lo que después se conoció como la Ley Televisa. Entonces, había toda una serie de elementos en donde Genaro García Luna y las televisoras, y en especial Televisa, tenían un particular interés de estar coludidos. ¿Qué les sucede? Creo que se pasaron de la raya, o sea, porque ya lo habían hecho con el caso de Romano, con el caso de otros secuestrados, que en realidad la industria del secuestro la encabezaban ellos. Ese es el tema. O sea, en realidad no era Israel Vallarta y sus hermanos los secuestradores, eran las redes de los secuestradores o de secuestro que encabezaban García Luna y su socio Luis Cárdenas Palomino. Eso está en varios libros. Está el libro de Stills,
está el libro de Jorge Volpi, y creo que esto lo que hace a final de cuentas es demostrar que aunque tarde y aunque muy conflictivo el tema, finalmente se le hace justicia a Israel Vallarta. ¿Por qué se le hace justicia? Después de que la ciudadana francesa Florence Cassés salió liberada en 2013. Aquí el elemento distinto al de otros casos fue pues el uso y el abuso de utilizar y de detener y de acusar a una ciudadana francesa. El Estado francés interviene y se arma una crisis diplomática. Uh-huh. Y se escala el tema a tal grado ya en la presidencia de Felipe Calderón que prácticamente se lleva a la ruptura de las relaciones con Francia y México. Pero este episodio es un episodio de los que nos debe siempre recordar que nunca ni el poder político ni el poder mediático deben estar coludidos, y mucho menos el poder policíaco, ¿sí? Y que este episodio, que es el episodio de Florence Cassés e Israel Vallarta, no vuelva a ocurrir en este país. O sea, mucho menos 20 años de tener a alguien sin sentencia preso. Entonces, por un lado es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo funciona la justicia en nuestro país? Que puede haber un caso que no es solo el de Vallarta, ya lo planteabas tú, sino casos en los cuales puedan pasar 20 años sin una sentencia. O sea, ¿qué tiene que pasar para que 20 años después un juez determine si eres o no culpable, cuando finalmente todo ese proceso lo has vivido en la cárcel? Así es. Entonces, digamos, una de las grandes tragedias de cómo operaba el sistema de justicia en la época de Calderón, y luego pues todo lo que se ha venido, digamos, reformando y modificando en términos de cambiar ese modelo tan perverso y tardío de justicia. Ese es como uno de los elementos de este caso, independientemente de la culpabilidad o no, que eso pues lo determine el juez. Lo otro, ¿no?, tiene que ver con todo esto de García Luna y de los medios de comunicación, que un poco para recordar, mi estimado Genaro, es hay un pacto, ¿no? O cuéntanos tú cómo está el asunto de cómo llega Loret de repente, ¿no? Y empieza toda esta película como si en vivo estuviésemos viendo que llega la AFI y se encuentra en flagrancia, como se dice en términos legales, cometiéndose el delito de secuestro. A ver, recuérdanos ese suceso. Lo ha estado contando Israel Vallarta en sus entrevistas recientes. Con Carmen Aristegui contó que ellos fueron detenidos un día antes, de manera irregular. Ajá. Él y Florence Cassés, que ya no estaban juntos, es decir, ya no eran pareja. Ajá. Los detienen por separado, digamos. Los detienen por separado, los llevan a este lugar, rancho, ¿no?, al rancho de las Chinitas, que era el rancho de Israel Vallarta, y él dice que desde aproximadamente las 12 de la noche que llegan del 8 de diciembre, ya ve instalada una antena de transmisión satelital con el logo de Televisa. Es decir, ya estaban preparando la transmisión para hacerle creer a la audiencia que de manera espectacular y en vivo Televisa tenía una exclusiva, ¿sí? Y tenía la exclusiva del momento de la entrada, que ya días después dijo también Genaro García Luna que era una recreación de lo que había sucedido horas antes, porque los propios medios lo pidieron. O sea, este es un caso lleno de patrañas. Y la principal patraña es la patraña que encabeza Carlos Loret de Mola, diciendo que él periodísticamente estaba transmitiendo en vivo algo. No es cierto, él sabía perfectamente, lo sabía perfectamente desde 8 horas antes, porque ahí están los testimonios de quienes trabajaron con él en el estudio de Televisa de Primero Noticias, que se iba a fingir, que se iba a actuar, que se iba a montar una detención. Y todavía peor, él supo perfectamente que en ese momento se estaba torturando a Israel Vallarta y lo transmitió en pantalla. Ahí está la escena. Que le están golpeando. Está golpeando Luis Cárdenas Palomino. Incluso yo recomendaría ver también la transmisión de TV Azteca, porque la transmisión de TV Azteca todavía es mucho más grotesca. Es decir, el tinglado del telemontaje se nota perfectamente.
Uno de los grandes derechos de las audiencias es poder protestar contra la mentira, o sea, contra la invención, contra que te vendan como información algo que es absolutamente una producción televisiva. Claro, que tiene que ver con la otra reforma, ¿no? En materia de telecomunicaciones, derechos de las audiencias, de por el amor de Dios, no me puedes a mí que presentar aquí un montaje y una mentira, como si fuera un hecho real. Un hecho real. Y claro, de este tema ya no se va a recuperar, espero, Carlos Loret. Así es. Pues creo que estos temas son temas a reflexionar. ¿Cuál era esa relación entre los medios, entre el propio gobierno y cuál era esa lógica con respecto a las audiencias? Tiene que ver, pues no solamente por la liberación de Vallarta, sino por el replanteamiento que se está haciendo del sistema jurídico y también por este replanteamiento que se hace en el tema de los medios de comunicación con esta reciente reforma que ya no te pudimos en aquel momento tener acá, pero que pues se aprobó recientemente, mi estimado Genaro. Así es, yo creo que la reforma de la ley de radiodifusión y telecomunicaciones en estos momentos es un insumo muy importante. Es un insumo muy importante porque es como en la reforma política, le estás dando el poder a quien está del otro lado de la pantalla, a las audiencias, ¿no? Totalmente. Las audiencias son el mensaje. Hay que cambiar esa lógica de McLuhan de que los medios son el mensaje. No, son las audiencias ahora. Y si haces fraude a la audiencia, y si la engañas, y si le mientes, y si además la tratas como si fueran tontos, pues evidentemente tienes esta crisis de credibilidad que tienen las televisoras. Totalmente, pues muy bien, estos fueron los temas de esta semana. Decirles a todos nuestros compañeros de Morena, ya se publicó el calendario de las asambleas que se van a venir realizando a partir del domingo 17 de agosto. Vamos a tener asambleas todos los domingos a las 11 de la mañana para conformar nuestros 71,500 comités. Vamos a lograr la hazaña finalmente, ya con un partido mucho más maduro, con, por cierto, les aviso, 8 millones de afiliados tenemos ya. Llegamos a esa meta. Vamos a estar conformando todos los comités seccionales para que participen. Métanse a la página de Morena, chequen ahí cuál es la fecha de su sección, le pone usted el estado, le pone la sección, aquí les dejamos un videíto para que puedan conocer qué domingo les toca. Va a haber asambleas del domingo 17 de agosto hasta el domingo 25 de enero. Vamos a estar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero metidos en este trabajo organizativo, abriéndole las puertas de Morena a la organización de base, realmente lograr esta posibilidad. Y luego en estas asambleas seccionales se van a elegir a los presidentes o presidentas y a los secretarios y secretarias de nuestros comités. Y nuestros presidentes van a conformar el Consejo Municipalista, que va a ser un espacio de decisión, de toma de decisiones de nuestro partido, fundamental. Vamos a estar hablando de eso. El próximo programa lo vamos a dedicar a Morena y a todo este plan organizativo. Por lo pronto, el día de hoy, agradecerles muchísimo a Pablo y a Genaro que nos hayan acompañado. Muy buena charla, deja muchos temas a reflexionar y a seguir platicando. Muchísimas gracias, estimados. Pues muchas gracias por la invitación. Nunca había estado en esta moreniza, pero bueno, ya la conocí. Y valió mucho la pena. Muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Morena. Morena. Morena, la esperanza de México.